A continuación, vamos a narrar una historia real ocurrida a finales de los años 90 en Estados Unidos, donde supuestamente Clifford Hoyt, a raíz de un terrible accidente, entró y escapó de nada más ni nada menos que el infierno. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. El día 1 de septiembre se cumple el aniversario del canal y es por ello que tenemos un giveaway muy especial para todos ustedes. En esta ocasión, un fabuloso PlayStation 4 en su versión Megapack 7, proporcionado por nuestros amigos de Radio Shack. Lo que se debe hacer para participar es seguir las instrucciones en nuestra página de Facebook, donde daremos a conocer al ganador. Clifford Hoyt es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre del año de 1999 sufrió un accidente automovilístico en la carretera Maple Grove en Maryland. El choque fue desastroso, sin embargo, Clifford se logró salvar moviéndose hacia la carretera, donde colapsaría y caería en coma minutos después. Tiempo más tarde, un camión pasó por aquel lugar, encontrando la escena y a Clifford en medio de la carretera. De inmediato, se llamó al número de emergencia. Ya en el centro médico, se descubrió que Clifford no solo había entrado a un cuadro de coma, sino que también tenía varias fracturas en su cuerpo, por lo que su recuperación fue lenta. Una noche, según cuenta el personal de aquel lugar, se empezaron a escuchar gritos de desesperación de un hombre por la noche, acompañado de golpes a la pared y sonidos angustiantes. Cuando entraron a la habitación de Clifford, encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado. Tuvieron que agarrarlo entre varias personas y aplicarle un calmante para controlar la situación. Entre los llantos, el hombre explicaba que había estado en el infierno. Las torturas que experimentó eran inimaginables. Contó que en dicho lugar había brazos que lo perseguían. Todo olía a azufre y a podrido, y que estaba lleno de fuego y lamentos. Su discurso era tan coherente, tan creíble, que era muy poco probable que todo lo que dijo que vivió haya sido por los medicamentos. Clifford se recuperó al pasar de los días, y a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica, él la rechazó. Semanas después, tras haber regresado a su departamento alquilado, los vecinos se quejaron con el dueño del edificio, ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche, por lo que el dueño, tras varias quejas, se dirigió hacia el departamento de Clifford, y tras no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes a la puerta, decidió entrar con su llave maestra. Tal vez no me escucha debido al volumen de la música, pensó, pero jamás imaginó lo que encontraría en aquel lugar. Clifford se encontraba en el piso, abrazando un enorme bloque de hielo. La sala parecía una pocilga llena de todas cosas desagradables. El propietario tomó varias fotografías del lugar para entregarle a la policía. Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo. La música la tocaba para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez. Solo así podía mantenerlos alejados. El bloque de hielo era porque no soportaba el calor que hacía en aquel lugar. Luego de eso, su familia se vio obligado a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos aseguran que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente, pero Clifford Hoyt, al día de hoy, está convencido de que los demonios aún lo persiguen. Conforme a toda esta historia, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que lo narrado por Clifford sea real? ¿En verdad lograría escapar del infierno? Y si es así, ¿crees en el infierno? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y ahora en nuestro canal de TikTok, donde daremos a conocer más contenido. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.